hermanos, y bienvenidos a este culto dominical. Les invito a abrir sus Biblias y a leer en Salmos capítulo 5, versículos 2 y 3. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oremos juntos en una oración de invocación y confesión de pecados. Señor Jesús, te quiero dar tantas gracias por regalarnos un nuevo día de vida, de salud. Gracias por poder reunirnos con nuestros hermanos en armonía, Señor, para alabar tu nombre, para confesar nuestros pecados, para decirte que te necesitamos para vivir. Te quiero pedir que nos perdones, que nos mires con misericordia, que renueves nuestro corazón, que lo limpies y que podamos amarte cada día más. Señor, gracias porque sabemos que tú nos escuchas, que tú estás presente y, Señor, prometes acompañarnos hasta el fin de los tiempos. Te pido todo esto en el santo nombre de Jesús. Amén. Confiados en que nuestro Padre nos escucha, en que limpia nuestro corazón y podemos acercarnos a Él con un corazón limpio, les invito a alabar el nombre del Señor a través de un cántico que va a dirigir el grupo de alabanzas. En Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Muchas gracias al grupo de alabanza. Vamos a tener una segunda lectura en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a realizar una oración de intercesión pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que interceda por nosotros ante el Padre. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque tu palabra es clara y nos dice que eres el único intermediario entre Dios y los hombres. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que eres la vida. En esta mañana te pedimos que ante el Padre intercedas por nosotros, Señor, que a través de tu sangre preciosa nuestro corazón sea limpio y podamos ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu palabra y porque eres verdad en nuestras vidas. Te pido todo esto y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo con el culto, les invito ahora a tener una lectura en Salmos, capítulo 96, versículos 7 y 8. Dice así Salmos 96. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios. En esta mañana, hermanos, nosotros no vamos a tener la acción de traer las ofrendas, pero sí se puede depositar diezmos y ofrendas a través de un depósito bancario según los datos que se están indicando en la pantalla. Luego de realizar las ofrendas, vamos a orar por ellas para que el Señor las pueda multiplicar, sea de bendición para nuestra iglesia. Oremos. Señor Jesús, te quiero dar gracias porque tú has puesto en nosotros un corazón dadivoso y un corazón alegre. En forma especial también te quiero pedir por la tesorera de la iglesia, porque sabemos, Señor, que es una responsabilidad tremenda, no solo recoger, Señor, el dinero que es para ti, sino que también eso significa, Señor, que tenemos que hacer un trabajo serio, un trabajo responsable conforme a tu palabra. Desde ya te pido por los oficiales de la iglesia, Señor, por los presbíteros, para que ellos junto al pastor tengan la sabiduría que tú les das para poder administrar estos dineros. Confiamos en ti, que así será. En el nombre de Jesús, amén. Con un corazón ya grato porque hemos podido ofrendar, porque hemos podido dar un poco de lo que Dios nos regala día a día, les invito a tener otra alabanza dirigida por el grupo de la iglesia que dirige los cánticos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos.
Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará el pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Muchas gracias al grupo de alabanza. Les invito ahora a tener la lectura que va a dar origen al sermón de esta mañana. Hoy nos corresponde la lectura en Job capítulo 40. Leamos. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos con el polvo, en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí, ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos.
y sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa ya. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Termina así el capítulo 40 del libro de Job, y le invito en estos momentos a tener una oración por el predicador, quien en esta mañana nos trae el sermón Dios responde con claridad, que es uno de los sermones de esta serie de sermones del libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Oremos. Padre Santo, ya escuchamos tu palabra y en estos momentos te queremos pedir por el predicador para que todo lo que diga, todo lo que haga sea para tu honra y para tu gloria. En nosotros pon también un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y a obedecerla. Te lo ruego en el santo nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener un interludio para poder disponer nuestro corazón, nuestros oídos y así escuchar el sermón que viene a continuación, a cargo de nuestro hermano Felipe Campos. Hermanos, ¿cómo están? Los saludo con cariño a cada uno de ustedes, esperando se encuentren bien junto a sus seres queridos y familiares. Saludar especialmente, hermanos, a todas las visitas que hoy nos acompañan durante este culto online. Primeramente, hermanos, dar las gracias a Dios por la oportunidad que me da también de exhortar hoy día domingo la palabra y pedirle a Dios que me dé toda la sabiduría para poder hablar lo que Él quiere traernos para cada uno de nosotros en este culto de adoración. Queridos hermanos, estamos en la serie de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Ya, hermanos, llegando a la fase final de nuestra serie, en el capítulo 40, que es que nos corresponde el día de hoy. Pero creo, hermanos, que ya al ir llegando a la fase final de esta serie, es importante resumir algunas porciones importantes de lo que le ha estado pasando, lo que ha estado sucediendo a Job durante este tiempo. Y hoy, hermanos, nos vamos a enfocar en el libro de Job, en los capítulos, especialmente en algunas porciones del capítulo 38 y en el 40 de forma completa. Así que, hermanos, los invito a tener sus Biblias cerca de ustedes para que podamos ir acompañando en la lectura de la palabra. Queridos hermanos, Job, un hombre para el mundo quizás intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, hermanos, ha estado pasando por un tiempo de prueba, viviendo un tiempo de miseria en progresión, sin alivio durante muchos meses, con heridas abiertas por todo su cuerpo, gracias también a una enfermedad que lo aqueja, que es la sarna, de pies a cabeza.
Durante este tiempo, hermanos, ha tenido que cargar con el dolor, soportar con la muerte primero de sus 7 hijos muertos y sus 3 hijas muertas. Toda su riqueza, hermanos, la perdió rápidamente. Se hizo primero repulsivo para su esposa, sus amigos, sus hermanos, todos lo despreciaban. Al principio, Job soportó este sufrimiento con sorprendente sumisión, pero a medida que la miseria iba en un continuo progreso durante un tiempo, Job vaciló en su confianza, Job dudó de Dios, de que Dios estaba a su favor. Luego, hermanos, aparecen en el libro de Job sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y al tratar de defenderse de la postura teológica de estos amigos, dijo cosas sobre Dios que no eran ciertas. Él comenzó a justificarse, comenzó a insistir en su propia justicia a expensas de la justicia de Dios. Y quiero que leamos, hermanos, tengamos nuestra primera lectura en Job 13, 23, 24, que dice así. Voy a también a leer, hermanos, el 22. Dice, llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Por qué escondes tu rostro, Dios? ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Es cuando vemos a Job perdiendo un poco el norte, hermanos, y pidiéndole explicaciones a Dios, pidiendo explicaciones al creador de todo, al sustentador de todo. Y vemos como en este caso sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar tratan de explicar lo que está sucediendo con Job. Estos 3 amigos habían adoptado la posición que el sufrimiento de Job se debía, primero, a una señal de algún pecado que Job había cometido durante su vida. Dios está castigando a Job. Entonces, pero Job lo silencia, ¿ya? Job lo silencia. Y vemos también que más adelante, en los capítulos 32 y 37 que veíamos la semana pasada, el amigo más joven aparece, que es Eliú. Y Eliú lo que hace dentro de sus acciones es reprender tanto a Job como a sus 3 amigos. Los 3 amigos habían adoptado la postura de explicar el sufrimiento con una teología un poco débil, y Eliú los calla, los reprende. Y Job había dicho cosas imprudentes en este intento de justificarse, cosas imprudentes sobre Dios a fin de su propia justicia. Claramente, hermanos, Eliú da varios consejos que tienen muchos elementos de sabiduría, pero tenemos claro, hermanos, que la sabiduría final que se encuentra en este libro no viene ni de los amigos de Job, ni tampoco de Eliú, sino de Dios mismo. El propósito para el sufrimiento en la vida de Job, hermanos. ¿Cuál es el propósito? Creemos, hermanos, que hay una doble explicación para este sufrimiento, para este proceso de dolor de Job. Creemos que su propósito al principio era demostrar el valor y la gloria de Dios. Y otro propósito principal que era moldear la justicia que tanto anhelaba Job, moldear el carácter de Job. Y es cuando Dios aparece y da su primera respuesta, que sale en Job 38, 3. Les invito a que la podamos leer, que dice, ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios, hermanos, ya ha sido demasiado cuestionado por Job. Y ahora es tiempo que Dios sea el que interroga, el que interpela a Job. Dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás, dice así.
Eh, Ceñir los lomos, hermanos, quiere decir que hay que estar con una actitud de estar preparados, de estar listos, listos para actuar. Ceñir se usaba en la antigüedad, hermanos, para un término que usaban mucho los soldados cuando estaban preparándose para ir a pelear. Y lo que hacían ellos, ceñir sus ropas para que sus rodillas quedaran más holgadas o descubiertas para ir en combate, para que no molestaran en este caso su toga, su túnica que ellos usaban. Es un término que se usaba en la antigüedad, ceñir tu ropa. Entonces, Dios le dice que se prepare, que esté dispuesto para las interrogantes que Dios le va a plantear. Y nos vamos, hermanos, al capítulo 38, del 4 al 6, donde Dios comienza a interpelar a Job. ¿Qué significa interpelar, hermanos? Interpelar significa pedir una explicación de algo, de la autoridad, del creador, del sustentador. Leamos, hermanos, entonces en el versículo 4 al 6 del capítulo 38, donde Dios comienza a preguntar a Job sobre el inicio de la tierra, sobre la creación, sobre el mundo inferior, sobre la tierra. Dios primeramente, hermanos, se enfoca en la tierra y le pregunta, leamos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Job no estuvo ahí. Claramente, Job, tú no estabas ahí. Y no sabes cómo lo hice. En el 38, hermanos, del 8 al 11, quiero que veamos algunos ejemplos de esta interpelación, de estas preguntas que le hace Dios a Job, donde Dios, hermanos, se enfoca en el mar y le pregunta en el versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Claramente, Job no tiene respuestas para entregarle a Dios de lo que estaba Dios preguntando. Y Dios le trata de decir de forma de pregunta, fui yo, Job. Yo soy el que establecí los límites. Yo le di la anchura al mar. No tú. Tú no estás capacitado. Tú no estabas ahí, Job, cuando yo lo hice. Y no sabes cómo lo hice. También en 38, hermanos, del 8 al 11, decíamos que Dios se enfoca en el mar. Y en el 16 y 18, Dios se enfoca en las profundidades del mar y la tierra. Quiero que lo leamos. En Job 38, 16, 18. Dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y han visto las puertas de las sombras de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Dios se enfoca también en las profundidades del mar y la tierra. Job, hermano, ni siquiera ha estado en alguna de estas partes, en el fondo del océano o alrededor del mundo. Y Dios le trata de decir que, Job, tú piensas que puedes argumentar sobre lo que yo he hecho. ¿Tú piensas que puedes argumentar con Dios? Y ya, hermanos, en la última etapa del 38, para ir finalizando esta breve resumen, para conectar en el capítulo 40, Dios deja de enfocarse en el mundo inferior, en la tierra, en el mar, y empieza a enfocarse en el mundo superior, ¿ya? Y vemos como en los versículos 19 al 21, pregunta Job sobre el origen de la luz y también de la oscuridad. Dice así, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Dónde está el camino a la habitación de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar? Claramente Job no tiene idea, no sabe dónde está o cómo llegar allá. Pero Dios le dice, yo lo sé, yo lo hice, yo hice la luz. Yo hice la luz, Job.
También vemos más adelante, hermanos, cómo nuestro creador y sustentador comienza a preguntar sobre el mundo de los animales. Y esta es la parte donde nos quiero enfocar un poco más para hacer el correcto nexo, como les comentaba, con el capítulo 40. Entonces dice así, que vienen las preguntas del mundo de los animales, en el 38, 39, 41. 38, 49, perdón, 38, 39, 41. Dice así: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? Y dice el 41 también: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Pregunta sobre el mundo animal. Dios dice: yo lo hago, Job, por todo el mundo. ¿Tú puedes hacerlo, Job? ¿Puedes hacerlo, Job? El discurso, hermanos, de Dios es espectacular, es maravilloso, donde Dios se muestra como el creador, donde se muestra como creador y sustentador. ¿Podrías explicarme la creación, Job? ¿Podrías explicarme las maravillas del planeta Tierra? Claramente Job no tiene cómo responder, no tiene bases para responder estas preguntas tan perfectas de Dios, interpelando la justicia que Job anhelaba, la justicia que Job pedía. El primer punto, hermanos, de este sermón dice así: Job no quiere responder a Dios. La serie de preguntas que Dios ha hecho a Job, hermanos, no tiene la intención de humillar, sino de desafiarlo a reconsiderar y que medite nuevamente en sus interrogantes que ha hecho a Dios. Dios, en el capítulo 38, señaló 10 características del orden natural y 9 especies de animales para ilustrar el misterio de la creación. Y ya nos aventuramos, hermanos, a entrar en Job 40, donde vemos cómo el diálogo entre Dios y Job adopta la forma de un juicio, de un caso judicial. Y ya que fue eso lo que Job pidió. Pero claramente, hermanos, el propósito de este diálogo no tiene ese fin, no tiene el fin de culpar o dar a un inocente, sino entender la verdad acerca del poder de Dios y su soberanía. Así que, hermanos, los invito a tomar nuevamente sus Biblias y buscar en el libro de Job 40. ¿Ya? Entonces, hermanos, como modo de resumo, vemos que en el 38 Job al fin recibe la respuesta que tanto ha pedido de Dios, ¿cierto? Y vemos la forma en que Dios se manifiesta. En el 38 dice que Dios se manifiesta por medio de las tinieblas en un torbellino. Y el torbellino, hermanos, es una antigua señal de símbolo de revelación divina. Ustedes podrían buscar en Nahum 1.3, Zacarías 9.14, para poder ahí hacer la correcta interpretación de lo que era el torbellino, un antiguo símbolo de revelación divina. Y aunque eso, hermanos, era quizás aterrador para cualquiera de nosotros o para Job, significa que Job por fin ha logrado tener una respuesta de Dios. Dios no piensa seguir orando en este caso, las formas de reclamar de Job. Sí, Dios no desprecia la inteligencia de Job diciendo que no tiene la comprensión de lo que está sucediendo. Tampoco Dios arremete contra Job con desprecio, sino que lo alienta, hermanos, a continuar, que lo alienta diciendo, cíñete los lomos como un hombre, y que use su entendimiento para comprender las intenciones de Dios. Le dice: ármate de conocimiento, Job, prepárate, Job. Entonces, hermanos, quiero que vamos a la lectura, ya, donde veremos entonces el primer punto. Dios hace una pausa para escuchar la respuesta de Job. Y el primer punto dice: no hay nada que objetar. Leamos, hermanos, entonces en el capítulo 40 de Job,
los primeros 5 versículos. Dice así: además respondió Jehová a Job, y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Esos son los primeros 5 capítulos, hermanos, perdón, 5 versículos del capítulo de Job 40, donde vemos que al comienzo, hermanos, del capítulo 40, Dios hace una pausa en su interrogatorio, en su interpelación, para dar a Job una oportunidad de responder. Y leíamos en Job, entonces, del 1 al 5, donde Dios dice a Job que no es sabio pelear con él. Jehová habla directamente a Job y le dice: ¿es sabio discutir con el Todopoderoso? ¿Es sabio discutir con el omnipotente? Omnipotente viene de 2 vocablos, súper, yo creo que conocido por ustedes, que significa primero omni, que es todo, y poder es que tiene todo el poder, que abarca todo, que no tiene dificultad, que no tiene que dar explicaciones de lo que hace. Claramente, hermano, no es sabio contender o responder a Dios. Primero, nadie puede contra el Todopoderoso, es decir, todo lo puede, hace lo que quiere, como les decía. La omnipotencia de Dios, hermanos, debe hacer que el hombre sienta temor, que nosotros como hijos sintamos y entendamos la magnitud del amor y el temor con quien estamos tratando. En el versículo 2 decía: el que disputa con Dios, responda a esto. Dios, hermanos, pide a Job que responda a su pregunta, ¿cierto? Que pruebe. Y esto, hermanos, se refiere en este caso ya al caso legal que está sometido Job, que es por medio de las preguntas que Dios le está haciendo. No hay nada que objetar. Job, del 3 al 5, dice que respondió Job a Jehová: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? No responderé, no hablaré de nuevo. Pareciera, hermanos, que Job iba a aceptar su culpa y responder que él no es sabio, que él es insignificante para lo que Dios le preguntaba, pero Job no lo hizo. Job claramente no lo hizo. Y le dice: he aquí, Job le responde a Jehová o a Dios, dice: he aquí que yo soy vil. ¿Qué es ser vil, hermanos? Vil es sinónimo primero de ser alguien pequeño, alguien insignificante para Dios, y Job primeramente admite que es indigno. Job admite que es indigno ante Dios. ¿Qué te responderé? No responderé, no hablaré de nuevo. Quizás más de algunos de ustedes, hermanos, donde Job decide no hablar, aun cuando Dios le pide esta explicación que él respondiera, ustedes podrían decir quizás una actitud desafiante por medio de Job. Pero creo que hay algo positivo y negativo en esta respuesta de Job. Primero, lo positivo, creo que Job está humillado. No tiene recursos para responder. Y Job se está dando cuenta de lo que está pasando. Y lo negativo en esta respuesta de Job, creo que Job Job se niega a desprenderse de su caso legal. Job quiere respuestas, necesita respuestas. Y vemos cómo Job dijo que quería interrogar a Dios en Job 31. Job 31 dice que Job necesitaba una respuesta. Pero ahora, cuando Dios aparece en su presencia con Job, Job no tiene nada que decir. Entonces podríamos decir que Job está humillado. Job no puede hablar, no tiene valor de hablar. Job está humillado. El silencio, sin embargo, hermanos, de Job va a traer que Dios le siguiera hablando y le siguiera interrogando, ¿ya? Entonces el tiempo de Job va a continuar. Claramente, hermanos, el propósito de estas preguntas no tienen
o sea, tienen la facultad de que Job comprendiera, primero, que él no es Dios, no tiene la capacidad de Dios, y no puede poner las reglas. Estas preguntas, hermanos, mostraron que Job entendiera la grandeza de Dios en la creación y también en su gobierno, cómo él mueve el mundo. Y no es ya, hermanos, si en el capítulo 42, cuando recién Job comienza a darse cuenta, y cuando cuando Job muestra un verdadero entendimiento y arrepentimiento de lo que está pasando. Pero eso en Job 42, le dejo la invitación desde ya para el próximo sermón, que corresponde a nuestro pastor terminar la serie, y eso lo podrán ver en el capítulo 42, cómo Job se arrepiente. Los invitamos a leer desde ya el capítulo de Job 42. Entonces, hermanos, Job claramente está comprendiendo el mensaje, que él primero no tiene sabiduría, es incapaz de hacer funcionar este mundo, ignorante de la creación, del proceso de creación, y que él no es capaz de instruir al hacedor y gobernador de este mundo sobre cómo hacerlo funcionar, ni siquiera para condenar a Dios por el modo en que usa el mundo, en el modo de cómo Dios lo hace funcionar. Y quizás como muchos hermanos muchas personas, perdón, durante esta pandemia, donde vemos que hay dolor, donde vemos que hay interrogantes durante este estallido, durante esta enfermedad, durante esta crisis mundial, durante esta crisis política local, vemos como en las redes sociales, en los periódicos, muchos incrédulos culpan a Dios de lo que está pasando. Muchos interpelan a Dios por lo que está pasando. Pero como les decía anteriormente, Dios continúa su argumento con Job. El segundo punto de hoy, hermanos, nos dice, Job no está capacitado para cuestionarlo. Quiero que leamos, hermanos, en Job 40, del 6 al 14. Job 40, del 6 al 14. Leamos, hermanos, esta porción bíblica. Job 40, del 6 al 14. Dice así. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Versículo 10, importante. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Ese es hasta el 11. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Job 40, del 6 al 14. Mientras Dios habla desde la tormenta, le dice, cíñete Job, ahora, como varón tu hombre, como hombre. Nuevamente, hermanos, Dios pide a Job que se porte valientemente en el versículo 7. Job quería presentar su caso ante Dios como un hombre intachable, como un hombre justo, pero ahora veía que no era posible, no era tan fácil como lo imaginó. Vemos en el capítulo 40, versículo 8 al 9, Dios le dice a Job, ¿anularás tú también mi juicio? Dios le recuerda a Job que le acusó de injusto en el versículo 8. ¿Me condenarás a mí para justificarte? La única forma de indicar que Job era justo, hermanos, era que es culpando a Dios como injusto, es haciendo a Dios injusto. Algo imposible. Y más adelante le dice en el versículo 9, ¿tienes tu brazo como el de Dios? ¿Tienes tu brazo como el de Dios?
¿Y tronarás tú con voz como él? El brazo de Dios, obviamente, hermanos, es un símbolo de fuerza. Y le dice, voz como trueno. Y tronarás tú con voz como él, voz como de trueno, voz de autoridad, a quien todo le obedece. En Job 40, del 10 el 10 al 14. Job, hermanos, ha sobrepasado todo límite, la frontera de lo que significa ser criatura, criatura de Dios. Ha traído una acusación, en este caso legal, contra el juez del universo. Y ha estado dispuesto a aparecer como justo a expensas de Dios. En el versículo 11, hermanos, Dios dice que derrama el furor de tu ira, le dice en el versículo 11 Dios a Job. Mira todo soberbio y abátelo. Dios pide a Job que deje salir su enojo y acabe con los soberbios, si es que él puede. Le dice, venda sus rostros en la oscuridad, escóndelos juntos en el polvo, dice el versículo 13. Y quiero que nos quedemos con el versículo 10, que dice, toma mi lugar y vístete de Dios y actúa. Y si lo puedes hacer, diré, tú mismo puedes salvarte. Creo que es un versículo sumamente importante, un versículo clave, donde Dios le dice, toma mi lugar, aquí está mi camiseta, te la dejo. Es como cuando en el fútbol, me lo imagino súper raro, que le pasen la camiseta de creador, que en este caso es archiconocida como la camiseta número 10, es como que tú a un defensa, a un arquero, que no tiene claridad de cómo trabajar esa posición, es que tú le entregues la camiseta número 10 a un arquero o a un defensa. Dios le dice a Job, toma mi lugar, vístete de Dios, actúa, Job. Y si lo puedes hacer, diré, tú mismo puedes salvarte. Dios le dice a Job, vístete con esplendor, con dignidad, con gloria y majestad. Dios le da la oportunidad que cambie la situación. Job, aquí está. ¿Puedes tú ser Dios? Quizás, hermanos, un argumento difícil de comprender. Y les quiero hacer algunas preguntas basadas en lo que ya hemos podido avanzar en el capítulo de Job. ¿Son correctos los caminos de Dios simplemente porque Él es el Dios Todopoderoso? ¿Quiere Dios decir que debemos someternos a la justicia de sus caminos porque Él tiene un brazo poderoso? ¿Se supone que reconozcamos su derecho solo porque tiene poder? ¿Acaso algo es correcto y bueno solo porque Dios lo hace? Creo que es un argumento que nos perturba, hermanos. Difícil quizás a veces de entender, a veces de vivirlo. Pero primero, Dios no sería Dios si se sometiera a algo fuera de sí mismo. Y en segundo lugar, cuando, hermanos, nosotros como hijos de Dios decimos en la oración, Dios es bueno, o Dios siempre hace lo correcto, hermanos, simplemente Dios es Dios. Dios no cambia. Y Dios, hermanos, quiere que veamos que su poder no es un capricho, no es arbitrario. Por el contrario, Dios tiene un propósito. Dios quiere que veamos que su poder está lleno de propósitos. Es aquí donde ya entramos, hermanos, al punto número 3, donde Dios describe la grandeza de su creación. Dios describe la grandeza de su creación. Ya es el tercer punto, hermanos, y este está en Job 40, del 15 al 24. Los invito a que podamos leerlo, unidos. Dice así, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba, come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo,
puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz. Dios describe la grandeza del Behemoth en Job 40 del 15 al 24. Dios dice, hermanos, en los primeros versículos que Él es la cabeza, el principio de los caminos de Dios. Significa que es un animal sorprendente, que Él es poderoso y grande. Dice que el que lo hizo puede, solamente el que lo hizo puede hacer que su espada a Él se acerque. O sea, solo Dios podía acabar con el Behemoth. Dice, se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y lugares húmedos. He aquí que él tomará el río sin inmutarse. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Solo Dios podía acabar con él. Dice que aunque el nivel del río suba, eso no lo inquieta, no se mueve. Muchos animales, hermanos, al ver que el caudal del río subía, huían, pero el Behemoth no se inmuta. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Horadará tiene que ver con el término de cazar un animal, primero de atravesar su nariz, de atravesar sus fauces y poder cazarlo. ¿Podrá algún hombre hacer eso? Ningún hombre se atrevería a enfrentar a esta bestia, yo creo, al Behemoth. Queridos hermanos, si Job no era capaz de controlar animales más pequeños, ¿cómo iba a ser capaz él en este caso, cazar al Behemoth? Mucho menos podrá con esto. Y a menudo, hermanos, nos pasa algo similar en nuestras vidas, con nuestros problemas. A veces queremos dominar diferentes situaciones complejas que nos aquejan, que nos apremian, pero lamentablemente, hermanos, primero no logramos visualizar el principio de nuestros problemas. Es difícil restablecer situaciones que nos apremian, como les decía, sin querer darnos cuenta de nuestros mismos errores. Es algo que nos sucede constantemente, hermanos. Ahora, ¿qué es el Behemoth y qué representa en la Biblia? Dios menciona dos bestias, primeramente. En Job 40, al Behemoth, y al Leviatán en Job 41. ¿Y cuándo los menciona? Específicamente cuando Job comienza a justificarse, Dios los menciona. Cuando Job comienza a justificarse y a cuestionar a Dios sobre sus problemas. Dios responde comparando esta creación perfecta, estos monstruos perfectos, con el carácter y pequeñez de Job. No sabemos, hermanos, exactamente lo que es un Behemoth. Hay muchos, en este caso, personas que han tratado de descifrar, teólogos que han tratado de descifrar lo que es el Behemoth. Pero sí, en Job 40 tenemos algunos datos importantes. Primero, el Behemoth es un herbívoro, en el versículo 15. Vive cerca del agua, es muy fuerte. Y solo su creador, lo más importante, solo su creador puede domarlo. Y en el último versículo aprendemos que es imposible capturar a un Behemoth. Imposible, menos por Job. Entonces, ¿a qué se refiere al Behemoth? ¿Qué tipo de animal es o a qué animal se asemeja? Muchos han dicho que se parece a un hipopótamo, a un rinoceronte o a un elefante, que son animales potentes de la creación de Dios. Pero Job también dice que esta criatura tiene cola de cedro en el versículo 17, y claramente estos animales que les mencioné no encajan con esta descripción. Otros dicen que el Behemoth también a veces se identifica como un animal terrestre, y otros señalan, basándose en el versículo 21-24, que es un animal de agua dulce, el Behemoth, y Leviatán de agua salada. Entonces podríamos decir que también eran animales acuáticos, ¿ya? Ahora lo importante no es eso. Lo importante, hermano, es que cuando Job
cuestionó a Dios, Dios le dijo que estuviera preparado, ¿cierto? Ciñe como varón tus lomos, prepárate como hombre para responder. Entonces Dios señala a Behemoth y a Leviatán pidiéndole a Job que compare su incapacidad para cazar incluso a estos animales, a estas bestias, con la capacidad de Dios para crearlas como creador. Entonces, verdaderamente, hermano, nuestro Dios es todopoderoso. En esta porción bíblica Dios demuestra todo su poder y lo digno que es de nuestra adoración y respeto. Ahora, Job, vemos que ya se somete en cierta forma a Dios por todo lo que Dios ha estado tratando de explicar, por toda la interpelación, por la incapacidad de Job de poder responder a todo lo que Dios le ha consultado. Dios, mientras somete a Job, dijo que su poder primero hace lo correcto y que dejara de condenar los caminos de él. Primero, hermanos, hay millones de aspectos de cómo hacer funcionar el mundo en los que ni usted ni yo tenemos certeza ni detalles de cómo Dios los hizo. Pero Dios le dice a Job que él los conoce perfectamente. Así que aconsejar a Dios de cómo hacer un mundo más justo no es posible. Y en segundo lugar, Dios mostró que su poder no era arbitrario, que su poder no era un capricho, sino que está lleno de propósitos. Y los propósitos de Dios son, primero, hermanos, sostener su gloria, y por medio de sostener su gloria, abatir a los soberbios y bendecir a los humildes. Por tanto, Job no debió presumir y acusar a Dios de ser arbitrario. Él debió someterse a su sabiduría y a su bondad de las acciones que Dios estaba realizando y aferrarse netamente a la promesa de que Dios no lo iba a dejar solo, que Dios no lo iba a desamparar. Y es lo que Job no hizo. Y en el capítulo ya 42, hermano, ustedes van a poder ver los actos de sumisión de Job en el próximo sermón. Entonces, no quiero adelantarme a los detalles de este sermón, de este capítulo, perdón, pero creo que es importante que entendamos algunas aplicaciones para nuestra vida, ya para ir finalizando el sermón del día de hoy. Algunas lecciones para nosotros como iglesia, claras, simples y profundas. Primero, hermanos, creamos con todo nuestro corazón en la soberanía absoluta de Dios. Y debemos, como hijos, orar para que Dios nos dé esa convicción. Como iglesia, hermanos, hemos pasado un año completamente diferente a lo acostumbrado, en todo sentido. Usted podrá calificar quizás como un año complejo, pero también, hermanos, hemos tenido momentos de alegría, de gozo, de comunión, de nuevas oportunidades, de crecimiento. Y esto es solo obra de nuestro Dios y de su soberanía perfecta. 2. Creamos con todo nuestro corazón que todo lo que Él hace es correcto, perfecto y bueno. Oremos para que Dios nos dé esa certeza. Dios, hermanos, es Dios. Simplemente, Dios es Dios. Sin embargo, es difícil consolar en lo que Dios permite. En el sufrir, en una guerra, en un terremoto, en un tsunami, quizás le parece conocido, una grave enfermedad propia de algún ser querido, de un conocido, una operación quirúrgica de riesgo, alguna enfermedad irreversible propia del desgaste de la vida, por ejemplo, el Alzheimer. Debemos orar, hermanos, para entender a un Dios soberano y que sus propósitos, como les decía, son perfectos. Les quiero leer una pequeña historia de un pastor misionero, Jorge Müller de Bristol, en Inglaterra, que dice que en el día del Señor, el día 6 de febrero de 1870, su esposa Mary murió de una
enfermedad, de una fiebre reumática, de una enfermedad inflamatoria. Habían estado casados por 39 años y 4 meses. Y el Señor le dio la fortaleza para predicar en su servicio. Y dijo textual: la extraño en innumerables modos, y aún la extrañaré más y más. Pero como hijo de Dios y como siervo del Señor Jesús, me inclino. Estoy satisfecho con la voluntad de mi Padre Celestial. Busco su santa voluntad mediante una sumisión perfecta para glorificarle. Y lo más importante, beso continuamente la mano que así me ha afligido. Qué lindas palabras, hermanos, de Jorge Müller de Bristol. Es difícil consolar en lo que Dios permite, pero creemos en un Dios soberano. En cada generación, hermanos, protestas son levantadas, no estamos exentos de ellas, diciendo que si Dios es bueno, entonces no debería haber sufrimiento, no debería haber muerte, enfermedad en este mundo. Pero debemos arrepentirnos por todas las veces que hemos cuestionado a Dios. ¿Por qué no termina esto? ¿Por qué no levantan esta cuarentena? ¿Por qué no pasamos de fase? Por todas las veces que hemos cuestionado a Dios por lo que hace, o hemos encontrado falta en Él, por el modo en que obra y permite. Para que Dios nos quite esos pensamientos, hermanos, propios de nuestro pecado, propios de nuestras limitaciones. 4. Sintámonos satisfechos con la santa voluntad de Dios y debemos descansar en Él. Durante este año, hermanos, como ya les mencionaba también anteriormente, un año diferente, se han escrito cientos de publicaciones en redes sociales, revistas, documentales, noticieros, diarios, dando soluciones a esta crisis sanitaria, dando solución a diferentes crisis que estamos pasando como país, en el mundo. Pero la solución de todo, hermanos, está en las manos de nuestro Señor. Y en Job nos retratamos a veces, o vemos quizás que un espejo en nuestras acciones, cuando a veces recriminamos cuántas horas perdidas en manos de quejas, llanto, desilusión, incertidumbre, frialdad como hijos, frialdad espiritual. No estoy diciendo que no debemos llorar, no estoy diciendo que debemos tener tiempos de desilusión, de incertidumbre. Pero creo también, hermanos, que es tiempo de que nosotros levantemos esta bandera y que el mundo nos conozca, que el mundo conozca de la alegría de Dios. Y esta postura se condiciona netamente a la invitación que el Señor nos hace, hermanos, de no dejar de congregarnos, de que estemos unidos como pueblo de Dios, a seguir confiando en sus promesas. Llenémonos de confianza y fortaleza, hermanos. Basta de palabras de amargura. Basta, hermanos, de cobardía. El mundo necesita alegría y esperanza. Nosotros deberíamos ser embajadores de esto. Basta de amargura, basta de cobardía. El mundo nos necesita, el mundo necesita a Dios, alegría y esperanza. Publiquemos, hermanos, a los 4 vientos la palabra de Job, las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Los invito a que tengamos un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios, agradecemos, Padre, por tu inmensa misericordia. Y queremos, Señor, pedir perdón primeramente por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores, por las veces, Señor, que hemos dudado de ti, por las veces que hemos cuestionado, Señor, lo que está pasando. Perdón, Señor, por todo ello. Y te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nuestras vidas, con cada una de nuestras familias. Y nos ayude, Señor, a recriminarnos, a evaluarnos, Señor, para poder ser mejores hijos, para poder, Señor, llevar esta bandera, Señor, de alegría,
que tú nos mandas, esta bandera de esperanza, la que el mundo necesita en este momento. Te pido, Señor, que tú nos guíes, nos des las herramientas y que podamos, Señor, darnos a conocer, que este mundo nos conozca, que este mundo conozca el Evangelio, que este mundo conozca que tú eres el hacedor, que tú eres el creador, que tú eres sustentador de esta vida. Y es por eso que agradecemos y oramos, Señor, por cada uno de nosotros. Y te agradecemos por este tiempo de reflexión, te agradecemos por este tiempo de oración, por este culto, por la alabanza, por la oración, por la lectura de la palabra, por la exhortación. Gracias, Señor, una vez más. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido gratificante estar con ustedes y doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad. Que el Señor les bendiga y nos vemos próximamente en las actividades de nuestra iglesia. Que estén bien. Un abrazo.